BEAR significa Better Hearing Rehabilitation, o sea, una rehabilitación auditiva mejor, y es un proyecto que duró aproximadamente 7 años, al final pues unos 5 o 7 años, y era un consorcio entre los 3 fabricantes de audífonos daneses, los 3 universidades danesas y los hospitales también. Y luego Force Technology, que también es otra empresa que se dedica a verificar y a evaluar tecnología auditiva y tal. Entonces, en un consorcio en el que hubo muchos doctorandos, yo era uno de ellos, hubo muchos subproyectos, muchos work packets, que es como se llama, muchos paquetes de trabajo en investigaciones así grandes, y lo que teníamos que hacer era proponer algo que fuese una alternativa a cómo se hacen las cosas ahora. Y la forma de hacer las cosas ahora es audiometría, adaptar audífonos y luego, si es necesario, ensayo y error, intentar mejorar la adaptación protésica. Entonces, hay muchas formas de cambiar esto, y la propuesta mía era, si utilizamos, aparte de la audiometría, algunas otras cosas y conseguimos identificar subgrupos que son donde las personas que están en cada grupo son muy similares entre sí y muy disimilares de los otros grupos, quizá podamos proponer una rehabilitación auditiva diferente, que sea pues ajustar los audífonos de forma diferente, pero también quizás enfocarnos en otras prioridades o utilizar dispositivos diferentes, utilizar también estilos diferentes de audífonos. Cuando digo estilos, digo, por ejemplo, detrás del oído o intras o cosas así. Y entonces, pues la idea era esa, que en vez de utilizar la audiometría, una fórmula mágica como el NAL no lineal, y luego pues hacer ajustes, es investigar en qué se parecen, en qué se diferencian diferentes subgrupos de pacientes y proporcionarles algo más personalizado para ese grupo. Para ese grupo. Eso, lo intentamos llamar audiología de precisión. Y de hecho, un paso más de lo que yo proponía era utilizar data-driven, análisis computacional avanzado de datos, de bases de datos relativamente grandes, para identificar estos subgrupos y para verificar que esto funciona. Y eso ha inspirado que en otros laboratorios, en otras partes del mundo, pues estén utilizando cosas similares o estén investigando enfoques un poco diferentes, pero con el mismo final, que el mismo final es conseguir una audiología de precisión, darle a cada subgrupo de pacientes lo que más necesitan. Y estoy muy contento de que NAL no lineal 3 tiene como varios módulos, y eso es también una forma de hacer personalización, con lo cual sí, parece que la audiología va en el camino de ser cada vez más personalizada y cada vez más precisa. Mira, una cosa que se me ocurre ahora al hablarte, que me parece unos temas súper curiosos, es el hecho de los datos. Los datos, entiendo que a día de hoy el Big Data está cambiando todo el contexto, ¿no? Ya no a nivel ideológico, sino en el mundo. La capacidad que tú estás diciendo ahora de tener campañas generalistas, o sea, no campañas generalistas, sino modulaciones generalistas que gracias a los datos somos capaces de afinar, ¿no? Y sacar perfiles específicos. Ahora es una obligación? Esa es mi pregunta. ¿Es una obligación ceñirse a los datos para llegar a investigar mejor, para llegar a... Obligación. O sea, no sé si obligación es la palabra correcta, pero como si ahora los datos es lo que más información te está dando para, por ejemplo, a la hora de personalizar, entiendo que sin los datos sería imposible. A ver, es que esto tiene mucha enjundia. Me gusta esa palabra, enjundia, que es como que tenemos mucho que sacar de ahí. Lo que está pasando cada vez más
es que si hay datos, si hay formas de capturar datos, los capturamos. Y si tenemos datos, hay que usarlos. Y esa es la tendencia. La tendencia de los teléfonos móviles, de las apps, de los audífonos, de todo esto. Es como, esto nos va a ayudar. Pero pocas personas se paran a pensar antes de capturar estos datos, de qué datos queremos, cómo vamos a utilizarlos. ¿Son esos los datos que nos van a ayudar mejor que otros? ¿O necesitamos otras cosas? Entonces, hay una persona de un fabricante de audífonos de aquí de Dinamarca que trabaja mucho con inteligencia artificial y que pues también ha favorecido el que algunas herramientas y algunas cosas relacionadas con inteligencia artificial, que me decía, odio la palabra Big Data, odio el concepto de Big Data, porque Big Data es mucho más big que lo que utilizamos en audiología. Es mucho, mucho más. Y al final, ¿hasta qué punto este Big Data nos ayuda si no tenemos lo que queremos? ¿Vale? O sea, yo en el proyecto de Bear eh, tuve que limitar mucho la información que capturábamos y también poner unos criterios de calidad y también a la hora de procesarlo, pues pensar mucho que no es lo mismo una audiometría que tiene varias frecuencias y es un umbral, que si estamos utilizando otro test que está amplificado, que está utilizando otra cosa, que es binaural. Entonces, es muy importante conocer bien los datos, ser muy crítico con los datos, utilizar eh, los métodos más adecuados para, para sacar la información que queremos y luego interpretarlo con las personas que lo puedan interpretar mejor y de forma que sea útil. Todo esto, hay un concepto que es el KDD, es Knowledge Discovery from Databases, o sea, conocimiento descubierto en bases de datos, que tiene unos principios que son más o menos lo que yo he dicho, con otras palabras, que para mí es la forma de, como se dice en castellano, la forma de ir, es la mejor opción.